dentro de el marco de trabajo que tenemos de Hibernate es crear las entidades de negocio o los business class, business object. Vamos a hacer lo siguiente. Ya que tenemos configurado nuestro Hibernate útil, lo que vamos a hacer es crear una nueva clase, New Java Class, en donde describamos las diferentes interacciones de la base de datos, que serían el insert, update, delete o query, y vamos a crear nuestras entidades de negocio. Para poder separar la lógica pedagógicamente, vamos a decir que vamos a poner un prefijo neg para referirnos a lo que son las entidades de negocio y el nombre de la clase, que sería marca, dentro del package negocio, para que tengamos separada la lógica de cada uno. Entonces, esta clase que está acá, vamos a hacer y vamos a programar lo que es necesario dentro de ella. Para poder trabajar con Hibernate, lo primero es tener todas las librerías de Hibernate que vamos a utilizar. Y para ello, en modo de facilidad para ustedes, es que vamos a ocupar el org.hibernate.asterisco. Lo recomendable es colocar solamente las clases que vas a utilizar en una importación, pero para facilidad de la explicación ahora vamos a dejar que se importen todas. Lo siguiente es import java.util.asterisco, ya que vamos a ocupar colecciones dentro de esta clase, entonces lo dejamos importado. Lo siguiente es que, como trabajamos sobre un patrón que es DTO, tenemos que tener la clase entidad marca que se utilice como un medio de almacenamiento de datos temporales que en algún momento van a ser ingresados a la base de datos. Entonces colocamos import entidad y dentro de las entidades que fuimos recogiendo está marca, que es lo que vamos a hacer. Entonces, aquí vamos a crear un atributo en modo de visibilidad, el modificador de acceso como package, sería sesión. Luego de esto, esta sesión se tiene que conectar de alguna manera con todos los elementos que hemos creado. Entonces lo primero que vamos a hacer acá es alt insert, que es para construir código genérico dentro de lo que es Java, y nos va a decir qué cosa quiere generar. Nosotros queremos generar un constructor y generate. Ese constructor nos va a servir para la siguiente acción. Cada vez que nosotros creemos una entidad de negocio, lo que vamos a hacer es abrir una sesión para poder ejecutar estas funciones que son de agregar, modificar, eliminar o consultar. Entonces acá vamos a colocar session es igual a nuestro Hibernate útil, que sería pre-solemne, pero para no escribir tanto vamos a apretar control espacio y así autocompletar el código. Y no sería el pre-solemne Hibernate útil. Luego apretan punto y esperan la lista y queda get session factory. Apretan punto y esperan la lista y hacemos un open session. Entonces cada vez que se cree un objeto de negocio marca, lo que va a hacer es crear una sesión. Lo siguiente, vamos a hacer cada uno de los elementos que son de agregar, eliminar, modificar o consultar. El primero a utilizar es el de agregar, pero cuando nosotros agregamos tenemos que tener en consideración un elemento. Cada vez que ustedes agreguen, tienen que saber si su primary key que van a utilizar es un auto incremental o no, para saber si es que necesitamos en algún momento rescatar ese ID generado por la base de datos. Entonces, vamos a colocar int, porque nos dimos cuenta que la tabla marca es un auto incremental en su primary key, y tenemos que retornar un valor, luego add marca. Y dentro de estos paréntesis vamos a colocar marca m, que sería la entidad marca. Y si ocurre algún problema, entonces vamos a hacer que nos propague una excepción para que sea capturada dentro de la presentación que nosotros tenemos y poder definir al usuario un mensaje personalizado para que tengamos una guía hacia él. Entonces, throws exception. Luego de throw exception, hacemos lo siguiente. Vamos a programar los elementos que tiene adentro de una
en la función agregar marca adentro de ese método. Lo que vamos a hacer primero es identificar qué tipo de origen es esto. Cada vez que ustedes hacen un insertar, modificar o eliminar, estamos hablando que es un DML. El equivalente en DML en Hibernate se llama transaction. Luego definimos este objeto que sería txTransaction y le decimos a la sesión que nos cree una transacción. Luego de esto a la sesión le decimos que guardemos nuestro objeto que viene por parámetros de entrada, que sería m. Entonces, session.save. Y va a guardar nuestro objeto m. Luego de eso, lo único que tenemos actualmente, al decir begin transaction, tenemos la intención de hacer algo, pero todavía no se dice que se haga. Entonces, lo primero que hay que hacer aquí es tx.commit. Y txcommit le dice la intención clara de un compromiso entre nuestro objeto y la base de datos. Luego de eso tenemos que obtener, dado que ingresamos un objeto a la base de datos y la base de datos nos entrega un cierto ID que crea él, entonces necesitamos saberlo. Para hacer eso te hacen session flash. Y lo que hace session flash es a este objeto m que no tenía un valor predefinido, no tenía su ID, lo copia desde la instancia que se generó en la base de datos y le dice exactamente qué ID se generó. Luego de eso nosotros hacia el exterior en este método vamos a retornar este ID recién creado para decir este objeto se convirtió en la base de datos en un cierto ID. Lo siguiente es armar los elementos que son para actualizar. Vamos a poner public void up marca. También recibe un objeto marca. También vamos a propagar una excepción. Luego de eso vamos a hacer una transacción, ya que es un DML. Y le decimos que inicie la transacción. Luego de iniciar la transacción, el método a utilizar acá es distinto. No es session save, sino que sería session update. Luego le decimos la intención, que ahora es clara, queremos hacer esa operación, tx.commit. Y dado que esto no retorna un ID, porque nosotros le proporcionamos el ID para actualizar, no debe retornar nada. Y para el tema de la eliminación es prácticamente lo mismo. Ponemos del marca, que recibe un objeto marca m, y decimos que propaga la excepción, que paga un throws exception. También es una transacción porque es un DML y luego es session.begin transaction. Y ahora en vez de ocupar el método update vamos a ocupar session.delete. Posterior a eso tenemos que concretar la intención y convertirla en una acción de compromiso que sería tx.commit. Luego de eso ya tenemos los tres elementos DML, Data Manipulation Language, que serían el insert, update y delete. Posteriormente lo que tenemos que hacer es cómo obtener los datos, que significa hacer un select, una consulta. Vamos a decir que nosotros queremos obtener una lista de marca y vamos a llamar a este método getAllMarca. No necesita parámetros de entrada porque queremos consultar todos los elementos que existen. Entonces, getAllMarca throws exception. De esta manera nosotros vamos a hacer una query, que sería para decir que estamos a hacer un select. Hibernate nos proporciona una clase que se llama query. Luego ponemos q igual. Hacemos session.createQuery. Pero acá tiene que hacerse una diferenciación. El createQuery no ocupa SQL, sino que ocupa un lenguaje que se llama HQL, que es orientado a hacer consultas sobre la orientación a objetos, que son las clases que nosotros recientemente creamos. Entonces, session.createQuery. Y el HQL equivalente para decir que obtengan todas las marcas es from marca. Luego de eso tenemos que retornar todos los elementos que encontró de la base de datos. Y esto se hace con return q.list. Y retornamos todos los elementos.
Luego, de manera análoga y similar, se tienen que hacer los demás negocios. O sea, hay que hacer los add, up, del, get, all de una cierta entidad que tengamos. En este caso sería unidad y también equipo.